los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el aprendizaje para toda la vida. Durante el año 2018, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Villa María llevó adelante una serie de instancias de reflexión sobre la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se presentaron y desarrollaron los 17 objetivos y específicamente se identificaron y caracterizaron las diferentes metas del Objetivo 4. De esta manera, los miembros de cada uno de los programas participaron de una serie de jornadas de debate y capacitación, en las que se revisaron las acciones que se realizan buscando entender a qué metas abonan y por qué. La experiencia realizada por la Secretaría de Educación resulta en un instrumento capaz de reconocer las acciones que se llevan adelante en pro de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los programas, el Ahora los chicos, el barrio y la ciudad que queremos, que elige cada año el intendente y vice de los niños junto con su gabinete y del que participan niños de toda la ciudad y que hoy es parte del Instituto Municipal de Formación y Aprendizaje a lo largo de toda la vida, se basa en una ordenanza municipal creada para tal fin en el año 2008. Dicha ordenanza propone la formación cívico-democrática de los niños y niñas de la ciudad. Se suma además el deseo y el compromiso de acompañar a las niñas y niños en el proceso de aprender a vivir en comunidad, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 y con la denominación UNESCO que la ciudad recibió en el año 2017 por propiciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El programa busca crear situaciones que fomenten y orienten miradas nuevas sobre la realidad, con el fin de generar y promover momentos de interacción y reflexión consciente y crítica. Busca colocar al hombre y sus dimensiones como centro del razonamiento y de las acciones que se analizan o realizan. De esta manera, se orientan y acompañan acciones hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el bien común, implementando metodologías, técnicas, dinámicas y tecnologías apropiadas, innovadoras y contextualizadas. Todas las acciones que el programa lleva adelante se emprenden con un fuerte enfoque pedagógico que da sentido a la propuesta. Con esta lógica y una serie de actividades didácticas, los niños y niñas incluyeron la sostenibilidad y los ODS en sus propuestas de campaña para la elección del intendente y vice de los niños que cada año tiene lugar. De esta manera, el programa incorpora los ODS en las reflexiones de los niños y orienta sus acciones hacia la construcción de una comunidad más sostenible.